Muchas oportunidades yo le he expresado a Patricia Villegas, la presidenta de Telesur, la importancia del papel de Telesur en el mundo y fundamentalmente en un momento donde quienes abrazamos el socialismo, quienes creemos en un mundo diferente, quienes luchamos contra la injusticia, tenemos la fortuna y la posibilidad de ver realmente la verdad. Lo que se está cometiendo en Libia es completamente producto de un marco internacional tiránico y déspota, pero ese marco internacional déspota y tiránico seguirá siendo así hasta que el mundo estemos atrapados en una realidad neoliberal imperialista. Por lo tanto, que debemos ir hacia un mundo multipolar, y para ir hacia un mundo multipolar es que de allí es donde pueden nacer una orgánica y una naturaleza democrática. Biológicamente saldrá una biología democrática. Por lo tanto, hoy no puede salir porque es que el marco no lo permite y hay que combatir a ese marco. Solo Telesur fue capaz de decir lo que estaba sucediendo realmente. No tergiversó la información como hicieron otros medios como CNN o como están haciendo Reuters, la misma BBC y hasta Al Jazeera, que se prestó para todo ¿cómo decir? El disfraz que le dieron a las filmaciones de Qatar, la toma de la Plaza Verde, en fin. Yo pienso que es importante que nos expongamos los comunicadores para que el mundo conozca la verdad de lo que está sucediendo. A la asamblea va el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Venezuela tuvo una experiencia que ha sido ejemplo para el mundo, que fue cómo se montó mediáticamente un golpe de Estado, se materializó el golpe y luego el pueblo, su fuerza armada, no los altos generales, pero sí el pueblo uniformado, logró revertir y quedó en evidencia ante el mundo la mentira mediática. En Libia no ha sucedido, a pesar de que allí estuvo Telesur diciendo la verdad. Sin embargo, se impone la hegemonía de la gran dictadura mediática y sigue posicionándose en la matriz de que hay un proceso legítimo en Libia. Pero fíjate tú, Blanquita, si el pueblo no sale y no derroca, hace que Carmona se vaya, la mentira se hubiese impuesto. Se hubiese materializado. Claro, el problema de Libia es ese. Si Carmona no sale... Pero la cosa es que el pueblo en Venezuela se hizo comunicador, salió a la calle, tomó los lugares, no creyó la mentira, no creyó que el presidente había renunciado, no creyó que los francotiradores lo había puesto el gobierno, no creyó y buscó la verdad y la comunicó al mundo. En Libia, ¿qué sucede? En Libia sucede, uno de los elementos que sucedió precisamente fue que la mayor parte de la población recibía la información por canales satelitales. Prácticamente toda la población, cuando paseabas, veías la ciudad, tenía antenas satelitales por todas partes y precisamente la tergiversación que se hace de la realidad, el montaje que se hace, viene precisamente por estos canales satelitales, fundamentalmente los canales árabes. Por otra parte, el papel de las redes sociales fue también muy negativo. Es un tuit precisamente de un canal árabe el que da la primera supuesta cifra de las masacres de Gaddafi. Ese tuit, exagerando las cifras de las primeras víctimas, se replica sin el más mínimo cuestionamiento por varios canales y por toda la prensa internacional. De hecho, pudimos verificar cómo buena parte de la población fue engañada y en la medida que fue pasando el tiempo se fue percatando de que eran mentiras los bombardeos, que nadie los pudo verificar, los supuestos bombardeos de las fuerzas de Gaddafi, que los únicos bombardeos que se habían apreciado en el lugar eran los bombardeos de la OTAN. Y poco a poco se fueron dando cuenta de esto, pero cuando la televisión libia comienza, ya tiene una campaña importante para denunciar y para mostrar esa realidad, es bombardeada también la televisión. Jordán, tú comentabas que hubo tomas
del hotel donde estaban los periodistas internacionales, de la gente pidiendo que dijeran la verdad. ¿Cómo fue eso? Cuando a la semana y media de iniciar todo esto, la gente comenzó a darse cuenta, como decía Rolando, porque esa es otra mentira, y es justamente lo que decía Aristóbulo. No es nada más decir que Gaddafi bombardeó, es decir que los libios estaban muriendo de hambre, es decir que estaban cansados de esto, cansados de lo otro. ¿Sabes? Se parece mucho a lo de la crisis eléctrica, a lo de la... ¿no? Es más o menos siempre lo mismo. Y la gente ubicó el Hotel Rixos, donde estaba toda la prensa internacional, no solamente la gente de Telesur, como también se dijo acá en canales privados, que se nos tildó de corruptos, se nos tildó de que éramos invitados especiales de Gaddafi, de que Chávez nos había mandado y una serie de cosas que quedan, ¿no? Y la gente iba después de las ruedas de prensa, quedaban los voceros, con los partes, con los videos que ni siquiera se pueden presentar, porque es sadismo, porque hay imágenes muy fuertes que la gente no puede apreciar en una televisora que se respete, a exigirle a los medios que dijeran la verdad. Y te estoy hablando, Blanca y Aristóbulo, de que habían grandes cadenas que tenían cuartos donde se instalaron canales de televisión pequeños, tenían 2 flyaway, por ejemplo, transmisores satelitales. Nosotros teníamos una antena Vigan que transmitimos vía banda ancha y éramos prácticamente los únicos que transmitíamos las ruedas de prensa en vivo. Igual cuando la gente llegaba y decía, digan la verdad, no sé qué, mira lo que está pasando, nos están matando por culpa de ustedes, los camarógrafos se iban a su cuarto o se iban a la piscina a tomar café, a escribir cualquier cosa. Ustedes decían que mientras sucedían cosas, ellos estaban en la piscina, que ni siquiera salían a verificar qué estaba pasando. Un periodista europeo me dijo un día, I wanna blood, ¿no? O sea, yo quiero sangre. Si no hay sangre, para mí, cuando decíamos, pero sal, vamos a ver, vamos a recorrer, vamos a no sé qué, el tipo me decía, no, yo quiero sangre, si no hay sangre, para mí no hay historia. Y era así, era en una computadora, en el lobby del hotel, se ponían a escribir no sé, como que comencemos nosotros 4 a escribir acá sobre algo que está pasando en Puerto Ordaz, o en Puerto Ayacucho, o en Maracaibo, o en La Guajira, y hablamos con una fuente, con Ali, o con el que sea, y nos contó esto, y tú le decías, bueno, pero dame el número, yo quiero hablar con Ali, a ver qué me dice, a ver. Y, hermano, me dijeron, de aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Ali es Pedro, Juan, Ali Luis. En Libia no es Aristóbulo, no es Jordán, ¿entiendes? Es Pedro, es José, es Jesús, es cualquiera. Y tú veías a Ali replicado, además que todos están, como decíamos en estos días, cartelizados, ¿sabes? Voy a abrir por aquí y voy a decir esto y esto y esto. Y yo les decía a la gente en el foro, coloquen un término X o una expresión sobre el conflicto de Libia en un buscador cualquiera. Y van a ver que todas las notas son iguales. Un sinónimo, una palabra, una cosa, el estilo de reacción de cada quien, pero es el mismo libreto. No podemos decir ahora de que un periodista está al margen de la acción que están haciendo las cadenas, las corporaciones. Son soldados en un escenario de guerra y ya comprados para una posición. No, yo creo que lo triste en este caso fue que evidentemente el componente mediático fue un elemento más de la agresión contra Libia, y el papel de la mayor parte de los medios de prensa fue justificar y dar los argumentos para justificar esa agresión a través de mentiras. Hay un grupo yo creo que llegan a 15 los argumentos que se estuvieron promocionando durante todos estos meses, que todos son mentiras, desde la supuesta protección de civiles, que todavía hoy se insiste, porque este bombardeo no ha acabado. Hoy están bombardeando Beni Walid, Sirte y Saba en el sur de Libia. Los bombardeos continúan. Para salvar a Libia hay que acabar con Libia. O sea, hay que acabar con los libios, y la reacción precisamente de los libios, cada vez que llegábamos a un lugar nos decían, así nos protegen, esta es la protección a civiles. Y de hecho la reacción de los libios era en muchas ocasiones hasta cierto punto agresiva con la prensa. Cuando llegaban, la gente estaba indignada. Mira, Rolando y Jordán, una reflexión, fíjate tú, ¿qué porcentaje de responsabilidad le asignarían ustedes a lo mediático en esa guerra del imperio contra el pueblo libio? Yo, sin ánimos de ser exagerado, diría que un 80%. Porque era eso, ¿no? Era escribir desde un sitio donde no estabas, era afirmar cosas que no estabas viendo y era presentar todo. Pero es que es Venezuela en 2002, es el secuestro de Aristide en Haití, es cómo sacan a Zelaya de Tegucigalpa.
O sea, era lo que le decíamos a la gente en el foro. O sea, no podemos ser tan ciegos, ¿no? O sea, yo le decía a la gente en el foro, no creas tal vez en todo, porque nos han atacado, pero un montón por todos lados, a Rolando y a mí, a todo el equipo. Y yo le decía, ok, no creas ciegamente en el Sistema Nacional de Medios Públicos porque tienes tus razones políticas o por lo que sea, pero estudia el contexto. Entonces tú ves que la gente pone en una página X que todos los días saque cualquier cosa que decimos Rolando y yo, y la gente dice, bueno, pero es que la gente estaba cansada de comer lentejas, de una vida miserable, hermano. Estaba hablando del país que tiene el más alto nivel de vida de esa zona. Claro. Ahí ya la gente, un Tú decías que muchacho de habían 18 autopistas años, con canales de 8 canales, ¿no, Rolando? De 8, de 6, de edificios por montones. Y era un país en construcción, estaban levantando más de 360.000 viviendas, centros comerciales. Se hablaba, ellos decían que pretendían hacer al menos de Trípoli, el Abu Dhabi del norte de África, pero incluso más allá de que si estuvieran mejor o peor del resto de África, el hecho cierto es que ahí había muchas personas que estaban en contra de Gaddafi, en contra del ordenamiento que había en ese país, pero nos reportaban mucho que muchas de esas personas ante la agresión imperialista apoyaban la postura de resistencia, ya no solo de Gaddafi, de las tribus de Libia. Yo decía, hagan el ejercicio, busquen a ver en las grandes agencias quién habló del papel de las tribus. Y las tribus todos los días se reunían, todos los días hacían propuestas. Las tribus hicieron una hoja de ruta también de cómo solucionar por la vía pacífica el conflicto en Libia desde los primeros momentos, desde que Jordán estaba allá. Ellos habían dado, ¿cuántas horas eran? 48 horas decían que ellos resolvían. Ellos en 48 horas antes del primer bombardeo decían en ruedas de prensa, le pedimos a la OTAN y a la ONU que nos deje negociar con la gente de Benghazi para que no haya más sangre. Ellos se sentían con toda la propiedad, con el poder moral que tienen las tribus en Libia de resolver el problema, pero nunca se les dio ese espacio ni por la OTAN, que en definitiva esta fue una guerra de la OTAN, ni en los medios de comunicación apareció eso. Por ejemplo, ellos llevaron a cabo un proceso de amnistía y diálogo, que fueron más de 250 rebeldes que estaban presos por las fuerzas de Gaddafi. Rolando, si le daban la oportunidad a las tribus, se solucionaba el problema, y para ellos la solución no era la alternativa. El saqueo era la alternativa, es decir, necesidad de saquear los recursos, porque ahí tenemos que ver el tema del doble rasero. ¿Por qué no se hizo una medida como esta en Yemen o en Egipto o en Bahrein? ¿Por qué en Libia? Es decir, ¿cuál es la razón de que en Libia sí y en todos los países donde ha habido alzamiento este tipo de acciones no se han producido? Libia es la perla, ¿no?, del norte de África. Libia es un territorio enorme con reservas internacionales grandísimas que ahora son las que están pagando. 200.000 millones de dólares de reservas internacionales y las reservas petroleras. Petróleo y agua. Y en Libia había un movimiento por la unidad africana. Totalmente. Por la unidad de África y Sudamérica. Es decir, tal vez ahí también era uno de los... No, evidentemente es una guerra por el agua, por el petróleo, por las finanzas de Libia, por el gas de Libia y por la posición estratégica que tiene Libia en la región. Y por la posición política también. Y política también en lo que se ha hecho por la unidad africana, por el apoyo a los países de la región. Y por otro lado también se habla de la intención de hacer una gran base militar en Libia que permita controlar toda esa zona del norte de ¿Y el Mediterráneo? Es una experiencia similar a la que se aplicaría ahí, a lo que sucedió también en Kosovo con la zona de exclusión aérea. Nos decías tú que no habían medios comunitarios en Libia y que eso es una cuestión que fue usada en contra. Es decir, además de toda la dictadura mediática, el gran poder mediático internacional, los medios públicos podían ser neutralizados muy fácilmente, si es 1, 2 o 4, con 4 bombas, pero si hubiesen estado desplegados en todo el territorio libio y el pueblo se asume comunicador, busca la verdad y no la espera ver a través de un canal internacional, es decir, no te miras a través del imperio, sino que tú mismo tienes mecanismos de comunicación interna y desarrollo
desarrollas tu propia propuesta comunicacional, la historia habría sido distinta. Por eso la importancia de los medios comunitarios, y tenemos al aire, en contacto telefónico, a los compañeros de Radio Cóndor, Auriestela, la directora es Auriestela Rangel, del municipio Campo Elías, Ejido, Estado Mérida. Bienvenida, compañera Auriestela. Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí reflexionando sobre Libia, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, la preocupación de que Venezuela tiene las mismas características de Libia. Está situada estratégicamente, tiene sus reservas nacionales muy importantes para el país, tiene petróleo, o sea, son las mismas características. Y lamentablemente con nuestro espectro radioeléctrico en manos de empresas inclusive transnacionales. Es un llamado que hago pues a la Asamblea Nacional para que se apruebe muy pronto esa ley que estamos impulsando desde los medios comunitarios. Y que además un llamado también al gobierno nacional, a los gobiernos municipales y estadales para apoyar esa herramienta que es un arma de guerra, los medios comunitarios. Mira, tú has dicho algo bien importante, que son las características, ¿verdad? En esta crisis profunda del capitalismo, la voracidad del capitalismo y del imperio aumenta, sobre todo en los países que no tienen la misma posición política de ellos, países que están tendiendo a liberarse, como Libia, como eso explica lo de Siria, Venezuela lo tengan en la mira. Segundo elemento, la posición de recursos. Venezuela posee reservas como Libia, Venezuela posee oro, Venezuela posee la primera reserva petrolífera. Tercero, la posición geopolítica. Venezuela lidera un proceso de liberación en América Latina, lidera una revolución, pero hay algo más. Ante la crisis del capitalismo, Venezuela está liderando una nueva arquitectura financiera para Latinoamérica, que es la única manera de salirse de la dictadura del dólar y del euro, que es nada menos que el Banco del Sur, imagínate tú, el Fondo de Reserva Latinoamericano y el Sucre. Argentina aprobó ayer en el Parlamento el Banco del Sur, falta Uruguay. O sea que el planteamiento de Chávez cobró fuerza con la crisis del capitalismo. Yo creo, con eso comparto la reflexión de la compañera. Venezuela no solamente tiene las características, tiene más características que Libia, porque tiene esta, que en verdad, de las distintas expresiones del imperialismo, la que en este momento es más difícil salirse es del sistema monetario internacional. Así es. Por ahí nos controlan. Y nosotros estamos a punto de definir cómo salirnos los países latinoamericanos de esa dictadura a través de esta nueva arquitectura que está planteando el presidente Chávez y que se está reafirmando. Allí donde está mi gran preocupación, y yo comparto contigo, que hay que alertar al pueblo, que la organización y la movilización del pueblo, y por eso yo insisto que hay que seguir explicando lo del oro, hay que seguir explicando las medidas que tomó el presidente en las reservas internacionales, de preservarla, porque por ahí es donde ellos pueden venir. Lo de Libia debe ser una alerta para todo nuestro pueblo. ¿Cómo lo ves tú, compatriota? Un espejo, Aristóbulo. Y no solo eso, porque encima de todo estamos impregnados y, bueno, abatidos con la situación tecnológica. Los medios comunitarios somos víctimas de esa cuestión imperial, de esa tecnología imperial, que cuando se nos daña un transmisor nos podemos estar hasta 1 año, 2 años con el transmisor apagado, porque la tecnología es imperial. De eso tenemos que preocuparnos y de eso tenemos que salir, porque no hay manera de arreglar un transmisor sin que los chips sean importados, sin que los chips vengan de Estados Unidos, sin que cuestan una millonada, que es imposible al alcance de los medios comunitarios. Hay una cosa, Auriestela, con el tema también de la conciencia, que si bien tiene un peso importante
la comunicación, la tecnología y todo esto. En el 2002, en el golpe de Estado, la verdad eran muy pocos los medios comunitarios, el único canal del Estado estaba fuera del aire, es decir, no teníamos nada, y sin embargo la conciencia del pueblo lo hizo Pueblo Comunicador, le permitió articular, tener un objetivo común, la recuperación del presidente, ubicaron las plazas Bolívar, fuertes militares y el rescate del presidente como objetivo. Las estrategias para llevarnos a saqueos, cosas que tergiversaran el sentido de la lucha, no pasaron y el pueblo mantuvo el objetivo fundamental, que era la vuelta a la democracia. Igualmente sucedió durante el paro petrolero, el llamado a la violencia, a la guerra civil, 63 días continuos, todos los medios dirigieron eso y sin embargo el pueblo supo defenderse ante esa estrategia. El tema de la conciencia y el tema de la comunicación más allá de lo mediático, que es la comunicación humana, los espacios de encuentro de la gente, bien, con el aislamiento en el que nos pretende meter el modelo capitalista y el invasivo de una comunicación que no permite el encuentro entre los iguales. ¿Es esa comunicación humana, ustedes creen que debe reivindicarse, que es un factor importante? Sí, yo creo que definitivamente ese tiene que ser el camino para prevenir sobre todo situaciones de este tipo. Yo creo que lo más importante no es que se dé el escenario ya de ese tipo de enfrentamientos, sino evitarlo. Eso no existía en Libia. En Libia ya la revolución verde pasó hace mucho tiempo, no había una revolución hoy en Libia. No había ese nivel de conciencia en la gente. A partir de este momento, de esta agresión, comenzaba de nuevo a despertarse esa revolución, pero ya ese momento había pasado en Libia, pero había al menos dos elementos que se habla que serían fundamentales a la hora de desatar esa agresión y precisamente tiene que ver con lo que decía Aristóbulo anteriormente. Uno es la decisión de Libia de proponer a los países africanos el dinar de oro para el intercambio entre los países y separarse del dólar como moneda de cambio. Eso por un lado. Y llama la atención por otro lado que cuando los rebeldes toman Bengasi, ¿cuál es la primera medida que toman los rebeldes? Fundar un banco. Llama la atención en una guerra que supuestamente, o en un conflicto donde el interés eran los derechos humanos, la democracia, supuestamente la primera medida que se toma es precisamente un banco. En los 3 primeros días del conflicto se llevan en efectivo de Libia como 15.000 millones de dólares de las arcas del Banco Central. Se dice que no se llevan el oro porque las claves el gobernador del Banco Central no tenía las claves de donde estaban las reservas de oro del país, sino tal vez también hubiera desaparecido. Es un asalto, es repartirse. ¿Por qué participan todos los países europeos a través de la OTAN? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace Estados Unidos directamente? Porque es para repartirse el botín, hermano. Fíjate tú, esto que está aquí. Venezuela le vienen jugando el mismo tema, aislamiento internacional y en lo interno nos están desestabilizando. Desestabilización en lo interno y aislamiento. Mira esto, Venezuela es un estado forajido, respalda el terrorismo, Venezuela respalda el tráfico de droga, Venezuela no hay libertad de prensa, en Venezuela hay presos políticos, en Venezuela los derechos humanos, Chávez es un dictador, Chávez es un autócrata, Chávez es igual a Gaddafi. Es decir, esa es la gota de agua todos los días para tratar de abrir un hueco de lograr el aislamiento internacional. En lo interno golpean las instituciones que tienen que golpear. Nunca antes Venezuela había tenido una fuerzas armadas tan patriótica, tan comprometida como esta, solo el Ejército Libertador. Bueno, el ataque permanente a las Fuerzas Armadas es sistemático. El ataque a las instituciones, lo que hizo Sexto Poder, ¿vale?, que es financiado por el imperio, de poner a las cabezas a ustedes que están al frente de los poderes públicos, bueno, era la patria, ¿no? Venezuela es un prostíbulo y Chávez es el dueño. Es decir, eso no se lo acepta en ningún país del mundo, a ningún periódico. A ningún periódico. Bueno, eso es atacar las instituciones. La fortaleza que tenemos nosotros son las que están atacando. La Fuerza Armada con su conciencia cívico-militar y el poder popular, chico.
el poder popular, que es otra ventaja con relación a Libia, ¿no? Bueno, pero cuando ellos acuden a pedir la nulidad de las leyes del poder popular, cuando descalifican los consejos comunales, es atacar el poder popular, atacar las Fuerzas Armadas, atacar las instituciones, manipular con la enfermedad del presidente, todas estas cosas que va desde el extremo de decir Chávez no tiene nada, ese es un doble, a decir que es un doble porque Chávez está muerto. Sí, una manipulación permanente. Frente a eso no hay sino conciencia, porque es la movilización y organización del pueblo, y eso sin conciencia no se logra. De ahí la importancia de nuestros patrulleros de vanguardia, de la organización de base del poder popular, pero porque decíamos, es importante, por ejemplo, que existan los medios comunitarios, estamos avanzando hacia esa ley, decíamos compañera Auristela, ya fue introducida, vamos a esperar para que llegue al debate en la asamblea, pero lo fundamental es el tema de que nosotros no podemos delegar como ciudadanos nuestra voluntad política a otros. Es el pueblo todos los días, en cada espacio, en cada lugar, haciendo la revolución para que la revolución esté viva, para que los sueños individuales estén dentro de ese sueño colectivo, que es el de la patria bonita, el de la patria buena, el de vivir viviendo, pero que no nos maten los sueños, que no nos maten la esperanza, porque esa es la primera estocada. Esto cuando hablábamos de las cosas que nos diferencian y las cosas que nos hacen similares a Libia. En Libia, de alguna manera, aunque pudiera haber la intención de mantener la revolución, esa revolución ya no estaba viva en el pueblo. Más bien el sueño imperialista era el que se había posicionado. No, Blanca, pero fíjate, yo quería la comparación, para no salirnos del tema de los medios, que una diferencia es la presencia de los medios comunitarios. Otra diferencia que tenemos nosotros de ventaja es el poder popular, ¿ok? Si nosotros tenemos esto, ¿cómo hacer un uso más eficiente de los medios comunitarios en eso de forjar la conciencia colectiva? Porque el presidente ha dicho, solo la organización y la movilización popular nos harán mantener la revolución, pero sin conciencia no hay organización y movilización. ¿Cómo dar un salto cualitativo en el uso de los medios comunitarios en eso de forjar la conciencia colectiva? ¿Cómo hacerlo, Auristela? ¿Tú estás contenta con lo que estamos haciendo hasta ahora o crees que podemos dar más desde los medios comunitarios? Claro, desde los medios comunitarios podemos dar muchísimo más y motivar, hacer una motivación propia, por lo menos en el municipio Campo Elías, en las 3 parroquias que hacen la capital, que es la Matriz, Montalbán y Fernández Peña. Pues imagínate, allí en la Matriz habían 13 puntos rojos para la inscripción, en la Montalbán 8, en la Fernández Peña 7, y tenemos aproximadamente hoy 15.000 inscritos, con motivación propia, prácticamente sin ninguna difusión, sin ninguna, digamos, propaganda ni publicidad mediática, porque es que es muy difícil. Nosotros por lo menos tenemos prácticamente más de un año con el transmisor apagado, haciendo el trabajo boca a boca, en la calle, constantemente con las actividades culturales, impulsando el Sistema Nacional de Culturas Populares, haciendo todas las actividades necesarias para que la gente esté movilizada. ¿Y Conatel no tiene un fondo para reponerle el transmisor, Auristela? Tanto pues MISI como Conatel. Tenemos en San Cristóbal reparando. Lamentablemente, lo que decía antes, la parte técnica, fueron 3 chips quemados y llegó, por fin los pudieron traer y al final llegó uno recalentando, y así, ese tipo de cosas de las que dependemos imperialmente y que no es nada fácil. Estamos a la espera de que Conatel nos adecue, ver la posibilidad de tener otro transmisor para no tener la radio fuera del aire, y ese tipo de cosas que no solo nos sucede a nosotros, sino a todas las radios que realmente están con el proceso. Bueno, esta es parte de las tareas que tenemos, y justamente con esta reflexión sobre lo que está sucediendo en Libia es más necesario que nunca ponernos al día con activar nuestra red de comunicación en manos del pueblo. Y es esa comunicación humana, verdadera, horizontal, dialógica, ligada a la vida de la gente, y que tiene que mantener el sueño, mantener la esperanza, mantener los objetivos de la revolución. Muchísimas gracias, Auristela. Será hasta otro contacto a través de Pueblo Legislador. Tu mensaje final al pueblo venezolano. Bueno, que estemos alerta, que estemos bien pendientes de esa situación que está pasando en Libia, porque es un espejo para todos los pueblos de Latinoamérica.
y que consumamos pues esa posibilidad de tener la comunicación popular en manos de las comunidades para expresarnos libremente. Muchísimas gracias, un abrazo a toda la comunidad de Campo Elías allá en Mérida. Bueno, continuamos, Aristóbulo. No sé si nos metemos con la mensajería. Dale. Saludos, mi negro. Debemos recordar que la primera formación es el respeto por la vida y se recibe en el hogar. La batalla contra la delincuencia no es solo del gobierno, es también... Dice Lupe desde Valencia. Muchísimas gracias. Lupe siempre pendiente del programa. Gracias, Lupe, por tu comentario. Pueblo, la ultraderecha jamás romperá ese lazo de amor. El pueblo con el comandante y el comandante con el pueblo, desde los Pijiguaos, Estado Bolívar. Yo creo que eso es lo más importante, esa relación amorosa, pueblo Chávez, Chávez pueblo, ese afecto. Bueno, lo vimos el viernes cuando Chávez salió del hospital Tute, qué maravilla, toda la avenida San Martín, ¿no? Qué hermosura y la espiritualidad, la solidaridad y el amor profundo. La identidad del pueblo con el presidente, que es con la identidad con la revolución. Yo comparto con este compatriota que dice, la derecha jamás romperá ese lazo de amor, pueblo, comandante, comandante. Pero el amor se cultiva, el amor se mantiene, en el amor hay que trabajarlo, eso pasa en la familia, en la pareja, en todos lados, así que hay que cultivar ese amor. El presidente lo hace todos los días, está pendiente, trabajando, haciendo los puntos de cuenta, motivado, pero ese amor del presidente lo tenemos nosotros que multiplicar, todos y cada uno. Amor con amor se paga. Se paga. Pueblo, te toca a ti, mi amor. El supermercado Dorado del Centro Comercial El Valle vende todo con sobreprecio. La harina de pan es uno de esos rubros que están regulados y esta gente no lo respeta. Hay que hablar con Indepavi. Y con el Consejo Comunal. Y el Consejo Comunal, la Contraloría Social. Hay que activarse para defenderse y hay los mecanismos en el Estado. Está la ley de precio justo, de costo-precio justo. Nosotros tenemos que empezar a utilizar los instrumentos. Va a haber una superintendencia, pero ahí tenemos a Indepavis para activar esto. Pero es raro porque los consejos comunales en el Valle son activos. Además, vamos a hacer un llamado a nuestro compatriota diputado Jesús Faría, el diputado de ese circuito. Jesús, vamos a hacer pila con ese automercado, hermano. Pueblo, camarada, que no quede impune la agresión a docentes en Valencia, la intervención de Poli Carabobo, dice Lupe, de verdad, Lupe. Creo que hay un proceso de investigación que se abrió incluso participando en la asamblea. El sector El Chaguaramo de La Guevara, municipio Díaz, estado Nueva Esparta, no hay por dónde transitar. Esto lo dice Maricel. Vamos a ver con nuestro compañero William Faría, municipio Díaz, allá en Nueva Esparta. Pueblo, buenos días. Saludo a nuestros periodistas de Telesur por su profesionalismo y defensa de la realidad. Éxito siempre, amigos. Desde Naiguatá, Alejandro. Un abrazo, ¿verdad? Desde San José de Barlovento, es Ramón Pachón, del teléfono Estal. Felicitaciones, camaradas. Ustedes son unos diputados de lujo. Así que pa'lante como el comandante. Gracias. Muchas gracias, camarada. Pueblo, vengan para el Zulia, Aristóbulo, para que vean la pobreza extrema en el Venado. Gracias a ese gobernador que tenemos. Bueno, pues ese gobernador quiere ser presidente, chico. Bueno, pues es el pueblo zuliano el que puede determinar que vuelva la revolución a tener el comando de ese estado fundamental para la patria. Aquí, ojo, en Guatire, el pueblo está hecho un desastre. Aquí está el teléfono, vamos a hablar allá con el camarada de Miranda. Pueblo, en Acarigua hay panfletos de María Corina en las calles. María. Ajá. Es que ellos están haciendo las primarias, todos ahí están como a cuchillos toditos, para tratar de llegar. Pero la pobre María Corina no va a salir de preescolar, no va a llegar a primaria. Sí. Dale. Trabajadores tercerizados del ambulatorio El Lucero, Cabimas, Estado Zulia, pedimos a la ministra Sader su visita e intervención del gobierno nacional, del gobierno central. Vamos a poner aquí, si nos ponen el telefonito. Buenos días, en Valera, Estado Trujillo, ya están pegados los afiches de María Corina. María Corina está en campaña, pero eso no es todavía contra el presidente, esas campañas son contra sus otros amigos de la MUT. Oye, cuando arranque la campaña interna de la MUT, ahí vamos a ver mordisco, rasguño, apretujones, golpe, ojo morado, nariz partida. Esa competencia es por el financiamiento de los gringos. Quieren ver a quién financia el Estado norteamericano
más rápido y eso cada uno es más candidato que el otro. Hemos conformado el Frente Socialista de Profesionales Antonio José de Sucre. Nos gustaría una reunión con la diputada Blanca. Como no, vamos a reunirnos. Aquí está el teléfono. Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a cerrar este segmento y volvemos con Jordán y con Lo Segura. Casualmente los compañeros tienen el mismo apellido. Estamos reflexionando sobre esta agresión al pueblo libio a través de una estrategia mediática. En breves minutos estaremos aquí, en Pueblo Legislador.